Muchos de ustedes conocen a un ser llamado Nahual, mas yo lo ubico por otro nombre. Lo conozco como Lobizón, un ser maldito a quien cayó una maldición, y busca a otras personas para igualmente maldecirlos. Esto lo logra pasando por debajo de las piernas de los hombres, y posteriormente, dar varias vueltas a su persona. El solo escuchar este nombre aterroriza a la gente, y más porque saben que esto se trata de una realidad. Se le puede encontrar en los cementerios, devorando restos de cadáveres, mientras que los huesos carcomidos los deja regados por cualquier parte, como si anunciara que la muerte no es el destino final. Al caer la noche, el lobizón pierde su forma humana, para transformarse en un animal similar a un perro, con dientes afilados. Por desgracia, varias personas han tenido encuentros con este ser, pero conozco una historia muy peculiar. Don Mele era un viejo campesino de la localidad de nombre Asunción, que vivía muy solitario en uno de los tantos pueblos de Paraguay. A decir verdad, habitaba en un lugar muy aislado de la población. Era una persona muy extraña, pues se cuenta que Don Mele no tenía familia, ya que estos habían muerto hace varios años atrás, de una manera trágica, a manos de un ser maldito, el cual acabó con cada uno de sus familiares. Se decía en las localidades cercanas de que un nahual, o también conocido como lobizón, les había quitado la vida de una forma espantosa, mientras Don Mele se encontraba trabajando en otro pueblo. En todo el valle se decía que este pobre hombre, después de los difíciles días de trabajo en el campo, había encontrado aquella horrible escena al regresar a su hogar. Lleno de impotencia, al haber perdido a sus seres amados, juró delante de sus cuerpos inertes que acabaría con esa maldita bestia que les había arrebatado la vida. Por tal motivo, a partir de ese día, el señor salía cada noche con machete en mano, en busca de aquella criatura, y en especial cuando había luna llena, para tratar de encontrar algún indicio que le diera detalles sobre su paradero. No obstante, no fue una tarea nada fácil, ya que le llevó bastantes años poder toparse con este nahual, por lo que pasó un largo tiempo. Su deseo de venganza permaneció intacto. En vez de ir disminuyendo, este iba en aumento conforme pasaban los días, hasta que una noche, por azares del destino, se cruzó con aquel macabro ser. Al ir caminando entre la oscuridad y profundidad del monte, encontró señales de aquel nahual. Al parecer andaba cerca de su ubicación, así que avanzó varios metros más entre la maleza, mirando con atención su entorno, mas no lograba percibir nada. Sin darse cuenta, había llegado a un cementerio de los pueblos aledaños, cuando de repente empezó a sentir que alguien lo observaba, por lo que comenzó a entrar en pánico. Pero en ese momento, un sonido aterrador le hizo poner la sangre helada. Escuchó un gruñido que retumbó en toda la sierra. Don Mele, lleno de terror y con los sentidos alerta, trató de apreciar de dónde provenía aquel macabro alarido. Fue entonces que miró en lo alto de los árboles y apreció a unos ojos rojos, tan intensos como un par de brasas ardiendo. Al poner mayor atención, vio que se trataba de aquel nahual. Su apariencia física era muy similar a un perro, pero de dimensiones descomunales. Sin previo aviso, esta criatura se dejó caer de la copa del árbol, por lo que cayó justo enfrente de Don Mele, y de manera casi inmediata le dio un golpe, por lo que rodó varios metros por el suelo. Aquel nahual se acercó al señor mientras aún permanecía en el piso. Don Mele pensó que sin duda lo iba a atacar, pero en vez de eso, empezó a dar vueltas entre sus piernas, muy pegado a su cuerpo. Esto, por supuesto, lo asustó demasiado, por lo que de inmediato trató de levantarse, pero al hacerlo, sintió un enorme dolor en su cuerpo. Al mirar, se llevó una aterradora sorpresa. El nahual se encontraba mordiendo su pierna derecha. Veía claramente cómo los dientes traspasaban su piel. Don Mele, como pudo, empezó a forcejear con esa criatura, y a toda prisa, sacó el machete que traía consigo, para posteriormente levantarlo en el aire y tomar fuerza para darle un golpe letal. Pero antes de poder hacerlo, este nahual soltó su pierna y retrocedió un par de metros,
Ante el asombro de Don Mele, este animal se levantó en dos patas, y sucedió algo que no podía imaginar. Comenzó a convertirse en una persona, y el cual no pudo reconocer, ya que la oscuridad del lugar impedía ver con claridad sus rasgos físicos. El señor, asustado ante lo que sus ojos estaban viendo, no supo qué acción tomar. Simplemente, su cuerpo no respondió. Esta criatura semihumana escapó a toda prisa, perdiéndose de nuevo entre la oscuridad del monte. El dolor de la pierna hizo que Don Mele volviera de aquella impactante escena. Ahora lo importante era llegar a su casa y tratar esa herida, así que con mucho esfuerzo retomó camino a su hogar, en medio de árboles frondosos y arbustos. Sin duda, esto le tomó un tiempo llegar, ya que la lesión que tenía era bastante profunda, y el dolor era sumamente horrendo. Una vez llegó a su casa, se limpió la herida con un poco de agua, y puso un par de telas alrededor de su pierna, con la intención de parar el sangrado que tenía. Era una lesión bastante aparatosa. Aquel dolor era tan intenso, al punto de impedirle dormir esa noche. Pero una vez salió el sol, Don Mele se levantó de la cama con mucho esfuerzo, y salió de su hogar, apoyado de un palo de madera, para ir directamente con el curandero del pueblo, con la única finalidad de que le ayudara a sanar su herida, además de que ésta ya se estaba infectando. Al pasar unos minutos, los cuales fueron una agonía para el señor, por fin logró llegar con el brujo. Llamó a la puerta, y el curandero abrió. Al ver que la cara de Don Mele se encontraba pálida, y ver su ropa con sangre, rápidamente lo atendió, y lo hizo pasar a su hogar. Al descubrir las telas para ver su herida, fue que se percató que no era una lesión cualquiera. Se apreciaban con claridad los orificios de los colmillos que dejó el nahual. Al ver que se encontraba en mal estado, él lavó la herida con un líquido a base de hierbas, y posteriormente, le puso algunas plantas en la pierna para cubrir su herida. Una vez terminó de curarlo, el brujo le advirtió que dejara de buscar al nahual que le había causado la muerte a su familia, ya que le podría ocurrir una tragedia. En el peor de los casos, esa diabólica criatura terminaría por arrebatarle la vida. Al escuchar las palabras del curandero, Don Mele supo que tenía razón, y lo mejor era dejar de buscar al nahual, al menos durante un tiempo, en lo que su estado de salud mejoraba, por lo que los días posteriores se concentró en realizar sus labores de campo. Cierta noche, Don Mele llegó a su hogar, totalmente agotado de su larga jornada de trabajo. Por ello, fue directo a la cama para descansar. No tardó más que un par de minutos para caer profundamente dormido. Pasaron varias horas, hasta que llegó la madrugada. En ese momento, fue que escuchó un gruñido bastante aterrador que lo privó del sueño. Y acto seguido, su caballo empezó a relinchar de una forma desesperada, como si algo lo estuviera atacando. Don Mele se levantó de su cama a toda prisa, y se asomó por la ventana de su casa que da directo a su corral. Con la luz de la luna que en ese momento iluminaba el pueblo, se llevó un aterrador susto. Se percató que aquel aberrante ser se encontraba alimentándose de su caballo. Tenía un pelaje de color negro. Además, era bastante alto. Tenía unas garras largas y puntiagudas. Sintió una enorme sensación de terror. Sabía que tenía que darle muerte a esa espeluznante criatura, y solo de esta manera poder vengar la muerte de su familia. Para poder hacerlo, tenía que ser más rápido y astuto que esa bestia. Así que caminó hacia la entrada de la casa, no sin antes tomar su machete para salir al exterior, tratando de hacer el menor ruido posible, y con mucha cautela, fue hacia la parte trasera de su casa, hasta llegar hasta donde se encontraba su corral. Al llegar, pudo apreciar que el nahual se encontraba de espaldas, totalmente concentrado alimentándose del caballo. Así que Don Mele empezó a caminar hacia esa criatura, mientras apretaba el machete con fuerza. Mas el miedo que sentía hacía que su mano temblara sin control. Cuando estaba solo a unos cuantos metros del nahual, sin dudarlo un momento, Don Mele se lanzó hacia él,
y le empezó a dar varios machetazos, uno tras otro, por lo que esto le provocó varias heridas en todo su cuerpo. El nahual como pudo se levantó, y totalmente herido, se echó a correr al monte. Así que Don Mele tomó la decisión de seguirlo. Sabía que las heridas que le había dejado eran bastante graves, y por tal motivo, esta criatura no podía llegar muy lejos. Al caminar varios metros en la profundidad del cerro, y tomando como referencia las marcas de sangre en el pasto, pudo ver a lo lejos a esa criatura, quien se encontraba recargado en un árbol. Así que caminó hacia él con mucho cuidado. Temía que pudiera levantarse y atacar, pero conforme se iba acercando, se dio cuenta que ese nahual, o lobizón, iba recuperando sus rasgos humanos, y cuando por fin llegó a donde se encontraba, se llevó una aterradora sorpresa. Este nahual era nada menos que el hijo del brujo, el mismo que lo había curado días antes. Este joven, a pesar de sus heridas, simplemente se rió de forma sarcástica. Don Mele no entendía el por qué se comportaba de esa manera. Estaba claro que su vida se perdía lentamente, pero este nahual, antes de partir, le hizo una confesión, que sin duda dejó sin palabras a Don Mele, y por si fuera poco, lo llenó aún más de coraje. En su lecho de muerte y agonizando, este nahual le confesó que él era el causante de haber arrebatado la vida a su familia, pero todo fue por una razón personal. Él estaba enamorado de su esposa, e infinidad de veces se acercó a ella, pero fue rechazado, por lo que sintió una desilusión amorosa, y juró vengarse de su familia, así tuviera que quitarle la vida uno a uno. Pero no fue todo lo que dijo, sino que también aceptó que ese acontecimiento no lo había realizado solo, sino con otros seres al igual que él. Le confesó que el pueblo estaba lleno de seres malditos. Don Mele, al escuchar estas palabras, rápidamente el coraje y el rencor se apoderaron de su persona, y levantó el machete que cargaba en su mano, para ponerle fin a la vida de aquel ser infernal. Pero justo antes de hacerlo, este nahual le dijo que no le importaba si terminaba con su vida, ya que por fin había conseguido su objetivo. Ya era una persona libre, ya que la noche en que lo encontró fuera del cementerio, y al pasar entre sus piernas, le había traspasado la maldición. Ahora él estaba maldito, y ocuparía su lugar. Don Mele, tembloroso, no dudó en terminar con aquel aberrante ser. Desde ese día, Don Mele no volvió a su hogar. La gente del pueblo asegura que aquel señor se convirtió en un ser maldito, y que en las noches corre por todo el monte, lleno de dolor y coraje. Pero cierto día, la gente del pueblo miró a una persona con los rasgos físicos de Don Mele, quien andaba en el monte escondido, mientras que otras personas cuentan haberlo visto en la noche, caminando en las cercanías del pueblo, buscando a quien traspasarle esta maldición. Al día de hoy, son historias que la gente de Paraguay tiene muy presente, y son incontables las personas que han tenido un encuentro con estos seres llamados nahuales, o conocido también como lobizón.